me ayudas más si no me estorbas. ¿No es cierto? Hola, ¿qué tal amigos? Esto es La Única Voz. Mi nombre es Alan, junto a Dayana. Hola familia de La Única Voz, aquí con nosotros. Le damos una cordial bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Y esto es La Única Voz que hay que escuchar, como dijo Dayana. Amigos, y aquí estaremos hablando de distintos temas, ¿cierto? Relacionados a ayuda motivacional, ¿cierto? Consejería cristiana, ¿ya? Todo con el fin de ayudarnos, ¿cierto? A crecer en la fe y aquellos que no conocen, ¿cierto? También puedan aprender. Amén, amén. La única voz que tenemos que escuchar es la palabra de Dios, que es Ujú. la única, porque ahorita por las redes sociales estamos escuchando muchas voces y muchas personas nos pueden desorientar, pero eso fue lo que le pasó a Dani y a Eva, que no escucharon la voz de La voz Dios. de Dios. Muy bien. Así que comencemos. Y el tema se centra principalmente en el libro de Hechos 13, la historia, donde está Pablo con Bernabé, ¿cierto? En Antioquía. ¿Ya? Y como te dije en un principio, inician una especie de campaña evangelística ya, a fin de predicarle a los gentiles, porque ese era el propósito, ya de alcanzar a los gentiles, que la salvación ahora también era para ellos, que ahora ellos también iban a ser pueblo de Dios. Claro. ¿Ya? Pero había un celo de parte de un pueblo, que eran los judíos, ¿ya? Ya. Porque para ellos eran el único pueblo de Dios. O sea, que tenían como que una mentalidad cerrada y Muy cerrado. exclusivista con relación a que la salvación no solamente era para ellos, sino que también la idea era que los demás puedan conocer el Evangelio. Entonces finalmente se volvieron un estorbo para el propósito de Dios, porque Claro. la obra de Dios y el propósito era de que ellos avanzaran, ¿cierto? Y que el Evangelio y la salvación fuera para todos, ya no solamente para el pueblo judío. Claro. Entonces, finalmente por eso lleva como título este tema, me ayudas más si no me estorbas. Vamos a leer Hechos 13, 46 al 52 para que lo busque ahí, Dayana, y podamos ver cómo se desarrolló la historia, porque él ya estaba converso, estaba con su propósito y quería él alcanzar a todo cuanto se cruzase por el camino prácticamente. Ese era su celo, ese era su amor, esa era su pasión, finalmente cuando él entendió el propósito de Dios. Amén. Mira lo que dice Hechos 43 al 52. Vamos a leer. Dice: Pablo y Bernabé, fíjate que estaban los dos allí, contestaron valientemente, dice la palabra que fueron valientes. Fíjate lo que dijeron. Era necesario que anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los que no son judíos, es lo que tú estabas diciendo. Claro. El 47, así nos lo ha mandado el Señor. Y entonces aquí en comillas, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Podemos meditar aquí de esto. Mira, te he puesto por luz para las naciones. O sea, aquí está claro el propósito, y él lo entendió, Claro. que lleve la salvación hasta los confines de la tierra, o sea, hasta donde Dios le permitiese llegar. Claro. Entonces, cuando se enciende el pueblo judío, ¿cierto? Porque él fue primeramente a los judíos, ¿cierto? Con este mensaje, ¿ya? Del Mesías, ¿cierto? Del sacrificio de Jesucristo, para que ellos entendieran todas las cosas. Sí. Porque también él tenía un celo por alcanzar a sus hermanos, más, ¿cierto? Judíos, que también estaban aún cegados, digamos, por ese celo, ¿ya? Y en su tiempo Pablo también lo tuvo. Claro. Por eso perseguía a los cristianos también. Sí. Entonces, sus hermanos judíos seguían haciendo lo mismo, con cartas, ¿cierto? Desde los líderes de ese entonces, que tenían toda la autorización para poder perseguir, ¿ya? Ya. Entonces Pablo también fue un perseguidor, pero cuando él entendió, ¿cierto? Y se encontró cara a cara, ¿cierto? Con el Señor, y le fue dado este propósito, le fue dado este mensaje, ¿cierto? Sí. Y él lo entendió, lo reflexionó, yo creo, en su momento solo ahí con Dios, maduró en esto y comenzó a hacer todo esto sin temor a perder incluso la vida. ¿Ya? Y como muchos hombres de Dios en ese entonces, sí, camino iban predicando el Evangelio a todos los lugares donde oían, ¿cierto? Y poder entregar este mensaje. Y los gentiles eran muy receptivos al mensaje.
porque muchos de ellos se sentían excluidos por los judíos en su tiempo. Esta parte me llama mucho la atención en cuanto a nuestra época de hoy en día, ¿no? En este caso el Señor le dice a Pablo, te he puesto por luz para las naciones. Entonces eso significa de que él tenía que en medio de toda la oscuridad o de la ceguera espiritual que se estaba viviendo y que vivimos nosotros hoy en día, él tenía que llevar el mensaje de la salvación, el mensaje del evangelio, la luz, es decir, la palabra de Dios a todos ellos. Aquí vuelvo al tema de cuando nosotros ayudamos al propósito de Dios cuando realmente somos obedientes y empezamos a transformarnos, ¿cierto? Como también fue Pablo, que Pablo llegó a ser obediente prácticamente en todo, o sea, sin importar si iba a recibir la burla, sin importar si iba a recibir el castigo, Claro. sin importar el rechazo que iba a recibir de sus propios hermanos. Entonces ayudamos a Dios cuando tenemos una reverencia, cuando somos obedientes, cuando tenemos temor realmente por Dios Claro. y obedecemos a su propósito, que eso es lo importante. Cuando cada uno de nosotros se encuentra de verdad con el Señor y el Señor le hace ese llamado especial, uno predica como con más fuerza, como con ese amor, como de verdad de corazón. Nosotros hemos entendido que esta palabra es verdadera, es fiel. Y si llevamos este mensaje, porque primeramente es la propia experiencia que nosotros hemos tenido, o sea, yo he tenido un encuentro personal con Cristo y yo quiero que todo el mundo viva eso, que la gente también experimente ese encuentro con el Señor y su vida cambie, que es lo más importante. Lo más importante, claro. Mira, leamos el mismo capítulo, pero en el versículo 15 y 16. Aquí mismo arriba. Aquí mira, fíjate, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando nosotros llegamos a esta perfección, por decirlo así, no con el fin de pisotear al que es maligno, ¿cierto? No con el fin de creerme mejor, ¿cierto? Que ellos, al ser el punto de que yo no me voy a contaminar con ellos. Todo lo contrario, ¿ya? La idea es que ellos se sientan atraídos ya por esta luz y puedan buscar a Dios. Claro. Que Dios es la luz del mundo. Puedan realmente buscar a Dios, que sientan, ¿cierto? El deseo de buscar a Dios. Que de alguna forma ellos están ciegos, ¿cierto? En su maldad, en sus pecados, ¿cierto? Y que nosotros también venimos de ahí, porque nosotros estamos saliendo también de la misma oscuridad, venimos de esa misma generación, de incluso haber practicado muchas de esas cosas, y hoy en día que estamos tratando de enderezar nuestros pasos, de caminar nuevamente en Cristo, ahora nosotros no nos vamos a contaminar con esta generación maligna y perversa, cuando nosotros somos también rescatados de Cristo Jesús, de esa misma condición. No significa que tú no vayas a hablar con alguno de ellos, no significa que tú no los vayas a ayudar, de que no te vayas a acercar con ellos, de que vayas a estar, que era algo que era muy común en aquella época. Había un celo, y vemos una escena en cierto momento donde Jesús habla con una mujer samaritana, ¿cierto? Y ella se extraña porque como él siendo judío, ¿cierto? Sí. Viene a hablar con una extranjera, por decirlo así. Claro. ¿Ya? Y eso era lo difícil. Ya es como que nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, yo que soy chileno, tú eres venezolana. Sí. Yo dijera, no, pero ¿cómo yo voy a estar compartiendo contigo porque tú eres extranjera? ¿Me entiendes? Era algo muy, muy difícil en aquella época. Entonces, cuando el Señor, digamos, abre las fronteras, por decirlo así, para que ahora la salvación también fuera para ellos, para aquellos que se sentían excluidos, aquellos que no sabían cómo salir de sus pecados, aquellos que no sabían saber, no sé, sanados. Ahora podían alcanzar eso, ¿ya? Y estaba la gracia también para ellos. Y no tenían que hacer ninguna clase de obra, ninguna clase de ritual, ninguna clase de sacrificio, ¿cierto? Porque ya todo estaba hecho. Cuando vino el Señor Jesucristo, precisamente vino como que a romper con todos esos paradigmas y con todas esas cosas que se incurrieron. Y él empezó a mezclarse, tuvo ese encuentro con la mujer samaritana, lo vemos aquí en Juan capítulo 4, donde el Señor Jesús hizo esa parada estratégica, se desvió y conversó con esta mujer y los samaritanos eran despreciados totalmente por los judíos, y vemos cómo el Señor es capaz de unir. Y aquí hay algo importante, porque una vez que Jesús tiene esta conversación con aquella mujer, y ella entiende que él era, cierto, tal persona,
ya tal personaje del cual se oía oído, Sí, ¿cierto? Y era esperado por todos, ¿cierto? Ella sale y divulga después este mensaje a todos, que vio al que estaban esperando, claro, al Mesías, ¿cierto? El más esperado, ¿cierto? En el cual hay salvación, en el cual hay libertad, todo lo que se predicaba también de él en aquel entonces. claro. Ya, y obviamente que la fama de Jesús después creció mucho, ¿cierto? Por todo lo que él hacía. Entonces, pero aquí hay algo importante, que ella pudo haberse callado, pero sin embargo ella decidió hablar, sin temor alguno y con plena convicción, de que estuvo con un judío, Claro. ¿ya? Y que no se sintió discriminada, no se sintió rechazada, ¿cierto? Y que tal persona era importante que ellos estaban esperando. Y divulgó este mensaje y se alegraron, obviamente. Es muy lindo lo que tú estás diciendo porque yo me siento muy identificada con la mujer samaritana, ¿no? Yo siento que yo vengo del mundo, yo pasé 37 años quizás haciendo las cosas de manera equivocada y tuve ese encuentro con Jesús. Él se detuvo, me vio y me dio esa oportunidad de yo conocerlo en medio de todas las cosas. Yo me pude haber sentido, no, yo soy indigna, soy pecadora, no puedo acercarme al Señor. Pero después de eso, yo salí como la mujer samaritana y empecé como que a contarle a todo el mundo porque me había hecho tanto bien ese mensaje que yo quería que todo el mundo viviera lo que yo estaba viviendo. A todos, muchos puedan creer en Jesús. Vamos a leer más abajo del mismo capítulo, cómo recibieron la palabra del Señor, ahí desde el 48 en adelante. Ya, fíjate lo que dice el 48, Hechos 13, 48. Al oír esto, los que no eran judíos se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. A la vida eterna. Y sigue el 49, mira. Sí, el 49. La palabra del Señor se difundía por toda la región, el 50. Pero los judíos incitaron a las mujeres muy distinguidas y fieles al judaísmo, también a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. ¿Viste que es tremendo? Por tanto, los expulsaron de la región. El 52. Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Qué bonito. De alguna forma cumplieron con el propósito. Sí. Todos los que estaban ahí destinados creyeron, ¿cierto? Se alegraron, celebraron sin importar, ¿cierto? Que había alguien que era tropiezo ahí. Sí. Por eso el tema de hoy día habla con esto. Me ayudas más si no estorbas. Y este es un dicho mexicano en realidad. Me ayudas más si no estorbas. ¿Ya? Porque finalmente aquellos judíos que estaban en la región estaban siendo estorbo en el propósito de Dios. Claro. Ellos no quisieron aceptar el mensaje, no quisieron rechazarlos porque no se sentían dignos, ¿cierto? Entonces Pablo, ¿cierto? Siguiendo el propósito de Dios, fueron a predicarles a ellos. Y aquí podemos concluir, ¿cierto? Con algo muy importante. Qué maravilloso que Dios pueda hablar o nos use como instrumentos para sus propósitos. Amén. Y que tengamos siempre ese pensamiento de ayudar en la obra del Señor y no ser tropiezo, no ser excusa. ¿Sí? Me acordaba mucho cuando tú hablabas del título de si no ayudas, no estorbes. Y me acuerdo, nosotras las mujeres cuando estamos de repente haciendo aseo en la casa, decimos, si no vas a limpiar, no ensucies. Y me parece mentira, pero es una gran ayuda cuando nosotros, de corazón, si no vamos a trabajar 100% en lo que Dios nos ha encomendado, no pongamos obstáculos para que su palabra, de las personas que están de repente trabajando en los instrumentos que Dios está usando, ellos puedan seguir avanzando. Y evaluar nuestra condición, porque nosotros independientemente no podemos estar tampoco de brazos cruzados. No, no podemos estar así, esperando que todos hagan el trabajo y nosotros no aportar con nuestro granito de arena, ¿cierto? Sí. En la casa igual, uno tiene que a veces lavar las losas, el otro tender su cama, ¿cierto? Ayudar ahí, limpiar el baño y cada uno tiene que aportar algo. Claro. Y aquí hay preguntas también, bueno, para aquellos que no conocen al Señor o están apenas conociendo, o aquellos que ya participan en alguna iglesia también, hay que preguntarse varias cositas. Mira, aquí dice, tengo reverencia hacia Dios, la cual se muestra en mi obediencia. Esa es una pregunta. Hay armonía también, algo también importante que no conversamos mucho, pero la armonía también que debe haber entre los hermanos, eso es muy importante. Ya recuerden que la iglesia es un solo cuerpo, ¿ya? Que trabaja unido con el mismo propósito. Esa armonía, Alban, tiene que ver mucho con la relación que cada uno de nosotros de manera individual está teniendo.
porque cuando yo no tengo una relación con Cristo en la intimidad, a solas, yo, obviamente que yo llego a la iglesia y voy a entrar en conflicto con todo el mundo, porque Claro. esa primera relación no se está cumpliendo en mí. Imagínense en su iglesia, no sé, un director, ¿cierto? Que hay ahí prepara una campaña evangelística que tiene el propósito, no sé, de alcanzar 50, 20 personas para que sean bautizadas, se conviertan al Señor. Y yo llego ahí con mi espíritu de división, no, que hay mucho trabajo que hacer, hay que visitar, hay que llamar, hay que entregar volantes, no sé, hay que hacer invitaciones, hay que estar, no, mucho trabajo, ¿para qué? Claro, Imagínate llegar con ese espíritu, muy poco armonioso. claro. Entonces la iglesia tiene que estar en armonía, en un mismo propósito. Si el líder, digamos, que esté en la iglesia, insta, ¿cierto? Para que todos seamos misioneros de alguna forma. Ya yo tengo que ver, bueno, en qué puedo ser yo útil, ¿cierto? Claro. En qué puedo yo ayudar. Ya no solamente yo ir a sentarme a la iglesia, no voy a alimentarme solo. Eso es importante. Estamos siendo lumbreras fieles que demuestren a Dios que está obrando en nosotros. Eso también es importante. Claro. Si yo sigo participando, sigo teniendo las mismas malas costumbres, difícilmente voy a poder predicar a otros y mostrar el proceso. Y yo te quiero contar algo aquí antes de terminar. Yo cuando comencé el evangelio, ¿cierto? Yo fumaba, antes me acuerdo fumaba cigarrillo y otras cosas. Y yo empecé a ir a la iglesia y me costó un buen tiempo, casi un año, en dejar el cigarrillo. Claro. Y yo decía, pucha, que me era difícil. Y empecé a buscar formas de hacerlo. La iglesia ahí tenía un programa así como de 7 días para dejar de fumar, pero yo como que no le tenía mucha fe. No le tenía mucha fe, como no era lo mío. Entonces empecé a buscar formas. Y empecé a proponerme yo mismo porque dije, pucha, sería como ilógico, ¿cierto? Si yo estoy yendo a la iglesia y a mí me gustaba porque yo estaba ahí con todo mi primer amor, ¿cierto? Y quería, como la mujer samaritana, claro, la mujer samaritana así, prendido totalmente para ir a predicar este evangelio que yo estaba conociendo, que me tenía todo alegre, muy contento. Entonces, pero me estancaba eso. Claro. Era un poco irreverente en ese sentido. Claro. Y entonces me acuerdo que me empezaba, no sé, una cajetilla de 20 que yo me fumaba en el día y ya después me compraba una de 10 y hacía que me durara el día, la de 10. Yeah. Y así después empecé a comprarme cigarros y yo sueltos, y empezaba de 8, de 5 en el día y hasta que llegué a 2. Me fumaba 2 en el día. Ya era un avance. Con mucha voluntad, claramente. Claro. Y me acuerdo que un día fui al almacén a comprar y me dice, oye, ¿por qué tú ya no me estás comprando y compráis suelto nomás? Le dije, lo que pasa es que estoy tratando de dejar el cigarrillo. Y le dije, no, me dice, no vas a poder. No, o sea, no se puede, es imposible. No, le dije, yo sí he dejado bastante, yo creo que se puede. Con la ayuda de Dios todo se puede. Claro. Le decía, no. Y renegaba como que no el dueño del almacén. Y así, ya después ya me fumaba uno, ¿cierto? Y me aguantaba y hacía mil y una fórmulas para poder aguantar la ansiedad, porque era muy difícil, ¿cierto? Trataba de mantenerme ocupado en muchas cosas, en mi trabajo, cuando llegaba a la casa igual. Trataba de no estar de ocioso porque si no me daban ganas de Y te fumar. daba la crisis. Claro, empezaba ahí con los temblores, con las ganas de ir a comprar. Y era muy difícil. Sí. Pero hasta que se logró, ¿cierto? Ya después ya no sentía ganas de fumar y era maravilloso. O sea, maravilloso para uno por su salud, por un tema de que ya iba a poder mostrar, digamos, sentirme más tranquilo y concordante con las cosas que yo estaba practicando en la iglesia, Claro. porque más de seguro que los hermanos sabían que yo fumaba, pues si uno llega con el olor pasado, los dedos amarillos, eso era imposible ocultar. Claro. Y además para Dios nada estaba oculto, si finalmente los hermanos no me iban a juzgar, yo creo que al contrario me iban a ayudar, me iban a aconsejar, ¿cierto? Pero uno a veces es temeroso, es vergonzoso de no querer mostrar eso. Claro. Pero es difícil, pero se puede. Y es importante y uno se siente muy bien cuando realmente ve que Dios obró en tu vida. Pero eso era lo que yo te estaba diciendo, que tu propio testimonio de cómo Dios poco a poco fue trabajando en ese proceso para poder dejar de fumar y que hoy en día tú dices, esto solamente es algo que Dios me pudo ayudar y que tú puedas contarle ese testimonio a una persona que no conoce de Cristo, ya eso es poderoso.
Y ese es el mayor evangelio, el poder de Cristo primero en En nosotros. nosotros, claramente. Mm, Entonces con eso ya uno puede ser luz, ¿cierto? Para aquellos que mm, están aún ciegos, están con temor o amén. creen que el Evangelio no transforma vidas y es todo lo Sí, contrario. Ya, si yo no me hubiese fijado, ¿cierto? En las cosas del Señor, yo creo que difícilmente hubiese salido de eso. amén. Difícilmente me hubiese propuesto eso. Entonces a veces es importante lo que Dios hace en nuestra vida y si estamos realmente dispuestos a sacrificarnos Sí. para el Señor, claramente vas a ver la obra del Señor. Ese testimonio que acabas de dar con el tema pues, que estamos hablando hoy, siento que tu propio testimonio, la forma como Dios ha obrado en tu vida y de repente que tratas de mantenerte en medio de tus luchas, tratas de mantenerte constante, es de gran ayuda para la predicación del Evangelio. Y es lo que Dios está buscando. Gente quizás como Pablo, como Bernabé, que en medio de todo sean valientes, avancen y quieran de que todo el mundo, que no solamente ya los que conocemos el mensaje, sino los que aún no conocen todavía, puedan entrar. Ya ahora nosotros somos ayudadores y nosotros tratamos pues de que la obra de Cristo Jesús avance por encima de todo. Como dicen en lo que leímos antes, ¿cierto? Que la palabra de Dios se difundía por toda la región. Así debe ser difundida también a todo el mundo, Amén. ¿ya? Para alcanzar la salvación del Señor, Sí, alcanzar la vida eterna, ¿cierto? Que es la promesa más grande de todo aquel que cree en el Señor. amén. Así que bueno, ¿qué le podemos decir a nuestros televidentes? Si no ayudan, si no ayudan, no estorben. Sea más ayuda que estorbo, ¿cierto? Y en todo ápice, o sea, en todo ápice de la vida, ¿no? Eso. Sí, Ya, hacer más ayuda, ¿cierto? Ayuda idónea para su pareja, ayuda para sus padres, ¿cierto? Para sus hermanos, para su prójimo también, esto es importante. Y ser ayuda en el propósito del Señor. Así que eso, podemos cerrar, no sé. Sí, eso, como buen consejo, esperando en Dios que Dios les ayude y Dios les bendiga. Aquí cerramos, que les vaya bien. ya, chao, que estén Chao, bien. chao.